Detrás de las grandes ideas, siempre hay una historia humana, una historia de ambición, de fracaso y de una segunda oportunidad, porque a veces, para cambiar el mundo, primero hay que perderlo todo. Esta es la historia de un hombre que perdió su fortuna, su empresa y su orgullo, y aún así creó una de las compañías más influyentes del siglo XXI. Esta es la verdadera historia de Reed Hastings, el hombre que lo perdió todo y creó Netflix. A finales de los años 80 y principios de los 90, el mundo tecnológico estaba en plena efervescencia. La informática comenzaba a expandirse. Los ordenadores personales se volvían comunes, y una generación de jóvenes ingenieros soñaba con construir el futuro desde garajes y oficinas improvisadas. Entre ellos estaba Reed Hastings, un joven graduado en matemáticas con una mente brillante, curiosa y sobre todo inquieta. Era un hombre que no se conformaba con lo común. Tenía ideas y quería llevarlas hasta el límite. Después de trabajar un tiempo en empresas de software, Reed fundó Pure Software. Su idea era simple: ayudar a otras compañías a detectar errores en sus programas. Lo que comenzó como un pequeño proyecto se transformó en una empresa que crecía a una velocidad abrumadora. En apenas unos años, Pure Software era una sensación en Silicon Valley. Pero el éxito, como suele ocurrir, también trae consigo un nuevo tipo de presión. Hastings, que había sido un visionario técnico, de pronto se encontró al mando de cientos de empleados, enfrentando decisiones financieras, inversionistas, juntas directivas, y algo que no se enseña en ninguna universidad: cómo liderar cuando todo depende de ti. Él mismo lo dijo años después: yo era un mal CEO, sabía de tecnología pero no sabía de personas. Las decisiones equivocadas se acumularon. Los procesos internos se volvieron caóticos. Pure Software comenzó a tropezar, hasta que un día, el propio Reed fue expulsado de la empresa que él mismo había creado. Fue un golpe devastador. No solo perdió dinero, perdió su propósito. Durante meses, Hastings cayó en una especie de vacío. Un silencio lleno de dudas, frustración y autocrítica. Pero de ese silencio nació una idea. En 1997, mientras trataba de encontrar un nuevo rumbo, Hastings cometió un error que cambiaría su vida para siempre. Había alquilado una película, Apolo 13, en la popular cadena Blockbuster. Nada fuera de lo normal, hasta que la devolvió tarde. El recargo, $40. Muchos simplemente lo habrían pagado y seguido con su vida, pero no Reed. Aquel pequeño castigo se convirtió en una obsesión. ¿Por qué debía pagar tanto por algo tan trivial? ¿Por qué la industria del entretenimiento estaba tan atrasada, tan rígida, tan injusta? Ese mismo día, mientras salía del gimnasio, una frase le golpeó la mente. ¿Y si pudiera crear un servicio como un gimnasio, pero para películas? Pagas una cuota mensual, sin multas, sin recargos, y ves lo que quieras. La idea era simple, pero revolucionaria. Hastings compartió su visión con su amigo y colega Mark Randolph, un experto en marketing y tecnología. Juntos comenzaron a darle forma a un proyecto que en aquel momento sonaba como una locura. Internet todavía estaba en pañales. Las velocidades eran lentas, y la mayoría de las personas aún prefería los cines o los videoclubes. Pero Hastings y Randolph vieron el futuro. Querían crear una tienda digital, un lugar donde pudieras pedir una película desde tu computadora y recibirla directamente en tu casa, sin multas, sin fechas límite, sin complicaciones. Usarían un nuevo formato que apenas comenzaba a aparecer: el DVD. Un disco pequeño, ligero y fácil de enviar por correo. Esa fue la clave. En 1998, Netflix nació oficialmente. El nombre combinaba dos conceptos: Net, de Internet, y Flix, una forma abreviada de películas. El inicio no fue fácil. Nadie creía en ellos. Los grandes estudios los ignoraban. Los inversionistas dudaban. Y los clientes
Apenas entendían la propuesta. El modelo original funcionaba como un videoclub por correo. Entrabas al sitio web, seleccionabas una película y la recibías en tu casa en unos días. Cuando la devolvías, te enviaban la siguiente. Era práctico, sí, pero no era rentable. Durante los primeros años, Netflix perdió dinero constantemente. Apenas sobrevivía. En el año 2000, Hastings y Randolph decidieron hacer algo desesperado. Fueron a las oficinas de Blockbuster, el gigante del alquiler de películas, y les ofrecieron vender Netflix por $50 millones, una cifra modesta para lo que vendría después. La respuesta fue una carcajada. Los ejecutivos de Blockbuster literalmente se rieron en su cara. Netflix era, para ellos, una broma, una moda pasajera. Reed Hastings salió de esa reunión humillado, pero con una determinación que pocos hombres llegan a sentir. Él sabía que tenía razón, y juró que algún día ellos serían quienes se arrodillarían ante él. Los años siguientes fueron una batalla constante. Netflix sobrevivía a duras penas, pero entonces llegó la idea que lo cambió todo: la suscripción mensual. En lugar de pagar por cada película, los usuarios pagarían una sola cuota al mes y podrían ver y devolver tantas como quisieran, sin multas, sin fechas de entrega, sin castigos. Era simple, era justo, era el modelo que haría historia. El crecimiento fue explosivo. Miles de usuarios comenzaron a unirse cada semana, y con ellos, Netflix empezó a recolectar algo aún más valioso que dinero: datos. Descubrieron que podían analizar los hábitos de cada usuario: qué veía, cuánto tiempo pasaba viendo, qué tipo de historias prefería. Y con eso, el algoritmo de recomendaciones nació. Netflix ya no era solo una empresa de alquiler, era una máquina que entendía a las personas. En 2007, cuando la tecnología de streaming comenzó a dar sus primeros pasos, Reed Hastings vio la oportunidad de oro: dejar atrás los DVDs y llevar las películas directamente a la pantalla de los hogares, sin esperas, sin envíos, sin límites. Era un riesgo enorme. La conexión a Internet en muchos lugares era lenta. Los estudios de cine temían perder control. Pero Hastings no dudó. El futuro era digital. Netflix lanzó su servicio de streaming y el mundo cambió. En pocos años, millones de personas abandonaron los videoclubes. Blockbuster, el mismo gigante que se había burlado de Hastings, se derrumbó. En 2010, cerró sus puertas. Netflix, por su parte, se convirtió en el nuevo rey del entretenimiento. Pero Reed no se conformó con eso. Sabía que el siguiente paso sería aún más grande: crear contenido original. En 2013, Netflix lanzó su primera gran serie propia, House of Cards. Fue un éxito rotundo. Por primera vez, una plataforma digital ganaba premios Emmy y Globos de Oro. Y lo más importante, cambió para siempre cómo se consumía televisión. El modelo semanal desaparecía. Ahora, las personas podían ver toda una temporada en un solo día. El famoso concepto de maratón o binge watching nacía con fuerza. Series como Stranger Things, Narcos, The Crown y La Casa de Papel convirtieron a Netflix en un fenómeno cultural global. Pero no todo fue fácil. Con el tiempo, aparecieron nuevos rivales: Disney Plus, Amazon Prime, HBO Max, Apple TV. La competencia se multiplicó, el mercado se saturó, y Netflix comenzó a enfrentar algo que no esperaba: el cansancio del público. Las deudas crecían, los suscriptores empezaban a bajar, y las críticas por el aumento de precios se hacían escuchar. Aún así, Hastings volvió a hacer lo que siempre supo hacer: adaptarse. Apostó por producciones internacionales, series coreanas, documentales, anime y cine de autor. Netflix se convirtió en un mosaico cultural, una ventana al mundo. En 2023, Reed Hastings decidió dejar su cargo como CEO. Después de más de 25 años, entregó el mando a una nueva generación. Pero su legado sigue vivo. Porque Netflix no solo cambió cómo vemos películas, cambió cómo vivimos las historias. Hoy,
Más de 250 millones de personas en todo el planeta usan Netflix cada mes. Y todo comenzó con una multa de $40 y un hombre que se negó a rendirse. A veces, los grandes cambios nacen de los pequeños fracasos. A veces, perderlo todo no es el final, sino el comienzo. Reed Hastings perdió su empresa, su fortuna y su orgullo, pero ganó algo mucho más grande, una visión. Y esa visión cambió para siempre el entretenimiento mundial. Si te gustó esta increíble historia, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Comenta qué otra historia te gustaría conocer. Nos vemos en la próxima.